Me da muchísimo gusto tener en la línea telefónica a José Medina Morales, presidente nacional de la Coparmex. José Medina, muchísimas gracias por despertarte con nosotros y feliz 2022. Muchas gracias, Juan Carlos. Muy buenos días y desde luego muy feliz 2022 para ti, todo tu equipo y a todos los radioescuchas. Oye, pues el día de ayer ustedes compartían la señal Coparmex de 2022, la primera, y tú dabas un mensaje extenso, muy atinado, creo yo. Esa ya es una opinión personal, pero hay una parte que me gustaría o que me gustó del mensaje en especial, que es colaboración. Hemos vivido 3 años ya de gobierno en el cual ha habido opiniones encontradas, donde ha habido encuentros entre el sector privado y las autoridades. Esto no ha quedado plasmado en la prensa y en distintos momentos, pero mandar este mensaje, esta señal de colaboración, creo que es muy importante cuando todavía faltan 3 años de sexenio, José. Sí, bueno, consideramos, Juan Carlos, que dadas los desafíos que tenemos en el país, lo que se requiere es precisamente el diálogo para lograr los consensos y la colaboración, cada uno haciendo lo que nos corresponde, colaboración del sector privado con el sector público, con el sector académico, con el sector social, y esa es la manera de enfrentar los grandes desafíos que hay en el país. Y nos ponemos a analizar, Juan Carlos, que tenemos que disminuir la pobreza y desigualdad, que tenemos que generar más empleos bien remunerados, que tenemos que atender la seguridad pública que se ha deteriorado en todo el país, que hay que atender también, garantizar la salud para todos los mexicanos, no nada más en la vacunación, que apenas va al 52%, los mexicanos que tienen una vacunación ya completa, sino también que haya medicinas para todos, y también el que haya educación de calidad y que defendamos la democracia. En ese sentido nos parece empezamos de posturas muy diferentes. También logramos un acuerdo en la CONASAMI para lograr el aumento al salario mínimo. Logramos también un acuerdo para el plan de reactivación económica con la Secretaría de Economía. En fin, a partir del diálogo y buscar los consensos, lo que requerimos y apostar. Puntos esenciales donde tienen que colaborar en este 2022, José. Bueno, principalmente tenemos que colaborar en una parte en salud, en la cuestión de cuidarnos de los contagios ante esta nueva versión del COVID-19, el Omicron, en donde pues vemos que en Europa y en los Estados Unidos el nivel de contagios es altísimo, ya llegó a nuestro país. Entonces tenemos que tomarnos en serio y aquí desde luego el mensaje que damos a las empresas es que aquellos que puedan trabajar remotamente lo sigan haciendo, y los que lo tengan que hacer presencialmente sigan los protocolos de salud. Ya los conocemos, el uso de cubrebocas, la sana distancia, el lavado de manos, pero sobre todo la aplicación de pruebas. Juan Carlos, en México es de los países que menos pruebas aplicamos, y esto se ha demostrado en otros países que cuando se utilizan las pruebas aleatorias se pueden detectar esos positivos asintomáticos para evitar que contagien. Entonces, es el primer elemento de colaboración, es tomarnos en serio los cuidados, los protocolos de salud para evitar los contagios, sobre todo en los primeros 3 meses del año, en el invierno, que es donde vendrán el mayor número de contagios. Un segundo aspecto donde tenemos que colaborar es en esta reforma constitucional en materia eléctrica. Tenemos que lograr, Juan Carlos, en primera instancia, que haya luz para todos los mexicanos a precios accesibles en sus hogares, que no haya apagones, pero que también haya luz a precios competitivos para la industria, de tal manera que seamos competitivos como país. De paso, tenemos que lograr que se fortalezca la Comisión Federal de Electricidad, esta empresa productiva del Estado que era rentable y que ya en el 2020 perdió 85,000 millones de pesos, 2021 siguió con pérdidas, y por eso tenemos que fortalecerla.
Ahí consideramos, Juan Carlos, que la colaboración tiene que ser en cómo ajustamos los contratos que se aprobaron a partir de la reforma energética del 2013 y que después de 8 años pues ya se requieren ajustes. Nos parece que el camino no es cancelar los contratos, sino hacer los ajustes que tiene sentido para el país. Ese me parece, nos parece en Coparmex que es el tema central en el que tenemos que colaborar. Desde luego que vendrá también la colaboración necesaria para la discusión de la ley en materia electoral. Por lo pronto, la defensa del INE, este organismo autónomo que nos ha permitido que la democracia avance en el país y que es importantísimo defenderla, y desde luego que tiene que evolucionar la ley electoral. Hay ajustes que hay que hacerle, lleva 3 décadas funcionando, primero como IFE, ahora como INE, y desde luego que requiere ajustes, pero es importante desde la ciudadanía defender al INE, y por eso desde Coparmex seguimos con este hashtag Yo Defiendo al INE, porque es lo que nos ha permitido avanzar en la democracia. Eso serían, digamos... Para que haya crecimiento. Hace un par de semanas platicaba justo con Malí Cano, su economista en jefe ahí en la Coparmex, y hablábamos acerca de cómo es que se habían perdido y generado empleos, no empleos, cómo se habían perdido y generado MIPYMES, y cómo es que al final del día justo se habían creado empresas más pequeñas de las que se habían perdido, y eso llevaba a que dentro de poco pueda generarse problemas de empleo. Y también tú mencionas que la economía perdió oportunidades el año pasado. ¿Cómo ves hacia 2022 que se tiene que desarrollar en las propuestas? ¿Cómo ves que tiene que ser el desarrollo de México en general para que haya crecimiento económico, José? Bueno, en primera instancia consideramos que, como bien se dice, cuando hay crisis también se abren oportunidades. Y tenemos frente a nosotros una gran oportunidad para el crecimiento, y esta tiene que ver con el crecimiento que está teniendo la economía de los Estados Unidos, sobre todo después de la aprobación del plan de infraestructura en ese país. Nuestra economía, Juan Carlos, está ligada a la economía de los Estados Unidos, es decir, en un 85-90%. Entonces, el hecho de que crezca la economía de los Estados Unidos es la gran oportunidad que tenemos y que tenemos que aprovechar. De hecho, las grandes empresas exportadoras ya lo han aprovechado, y el gran reto que tenemos para el crecimiento del país es poder ligar en las cadenas productivas de estas empresas exportadoras a las pequeñas y medianas empresas, a las pymes. Si eso lo logramos, vamos a poder hacer la reactivación económica efectiva. Esta cercanía geográfica que tenemos con los Estados Unidos, el ser parte de la región más competitiva del mundo con Estados Unidos y Canadá, en donde se han roto las cadenas de suministro de productos del continente asiático al continente americano, abre cualquier cantidad de oportunidades para nuestro país. Y ahí es donde las tenemos que capitalizar. Por eso vemos importante esta nueva etapa de diálogo entre el gobierno y los empresarios, para que se logren estas condiciones de confianza para que llegue la inversión. El país, Juan Carlos, puede crecer al 4% anual siempre y cuando haya inversión, y esta inversión el gobierno debiera invertir hasta el 5% del Producto Interno Bruto, que por cierto el presupuesto del 2022 no lo alcanza, es apenas cerca del 3%, pero además esa inversión debe estar diversificada para que realmente ayude a la reactivación económica, y esto puede ser complementado con hasta un 20% del Producto Interno Bruto que invierta las empresas. Para esto tiene que haber las condiciones de certidumbre jurídica para que se dé la inversión, las condiciones de estricto respeto al Estado de Derecho. Por eso tan importante el movimiento de guardianes de la Constitución que emprendimos el año pasado, porque tenemos que respetar la ley, tenemos que lograr ese respeto al Estado de Derecho, empezando por la Constitución. Entonces, esas son las oportunidades que vemos, Juan Carlos, y si realmente logramos dar un mensaje de confianza hacia el mundo, pues vendrán inversiones para lograr esa reactivación económica, la recuperación del empleo que mencionabas, la reaparición de empresas que se perdieron durante la pandemia, y desde luego a contribuir a disminuir la pobreza y la desigualdad, que debe ser el verdadero objetivo
en esta reactivación económica. Justo, me queda solamente un minuto y medio para terminar la entrevista, pero me gustaría que nos comentaras cuál ves que sea la tarea esencial que se tiene que hacer para buscar que los empleos en México pues den una mejor remuneración para los trabajadores. Hemos visto que el 30% de los trabajadores aproximadamente en nuestro país recibe el salario mínimo. ¿Cómo podemos hacer algo mejor para que en 2022 haya menos pobreza laboral, José? Sí, bueno, tenemos dos estrategias en Coparmex para lograr mejores remuneraciones en los salarios. La primera tiene que ver con seguir esta estrategia de aumento al salario mínimo, lograr la línea del bienestar familiar, es decir, que con una familia de 4 personas en la que 2 trabajan, esos 2 salarios mínimos alcancen para la canasta alimentaria a las 4 personas. Pero la otra iniciativa que tenemos es invitar a las empresas a no esperar a que sube el salario mínimo a esos niveles, sino desde ahora pagar al menos ese salario de la línea del bienestar familiar. Afortunadamente, Juan Carlos, hay miles de empresas que se han sumado a esta iniciativa y con eso estaremos impulsando para tener esta mejor remuneración durante el 2022. Pues José Medina Mamora, presidente nacional de la Coparmex, muchísimas gracias por habernos contestado esta mañana, por haberte despertado con nosotros aquí en Imagen Empresarial y pues espero que 2022 sea un año de crecimiento y sea un muy buen año para ti y los tuyos. Muchas gracias, Juan Carlos. Igualmente para ti, todo tu equipo y a toda tu audiencia de Radio Escuchas, un feliz 2022 con mucha salud, desde luego, que es lo más importante. Con mucha salud, tienes mucha razón. Pues muchas gracias y nosotros hemos llegado al final de una emisión más